Padre, te damos muchas gracias porque eres bueno con nosotros todos los días. Gracias te damos, Señor, por este día, por este momento en el cual en este instante nos disponemos para recibir la palabra de Dios que tienes reservada para nosotros hoy. Te pedimos que sea certera, que sea efectiva, que nos dé luz, nos dé entendimiento, que podamos nosotros conocerte más a través de ella. Úsala, Señor, para transformar nuestros corazones. Úsala, Señor, para que tengamos un conocimiento de ti mayor y esto al mismo tiempo nos ayude a que nuestras vidas, Dios mío, cada vez sean mejores, quitando todas aquellas cosas que no deben de estar allí. Tu palabra jamás, Dios mío, regresa a ti vacía. Siempre cumple el propósito para el cual tú la has enviado. Y te damos muchas gracias esta mañana por ella. Amén. Muy bien, hemos estado estudiando una serie titulada Lo que la gracia hace por mí. Y en esta serie que hemos comenzado hace unas pocas semanas, buscamos con ella que tengamos un entendimiento mayor. ¿Por qué Dios nos ha dado su ayuda y su favor de manera incondicional y no como respuesta a nuestros esfuerzos? Estamos entendiendo sobre la gracia, estamos aprendiendo qué es, estamos aprendiendo cómo funciona, cómo opera. Y hemos tenido en nuestras semanas pasadas el arranque de la serie. Hemos ido comprendiendo primero qué es por definición la gracia. Hemos ido entendiendo cuál es el propósito de Dios al extendernos su gracia y hemos entendido la diferencia de lo que es la ley y lo que es la gracia, porque para entender la gracia es irremediable, necesitamos hacerle frente a entender la ley. Y hemos entendido las diferencias, entonces el día de hoy vamos a tener otra enseñanza, pero las anteriores, yo te invito, están disponibles en nuestros canales de YouTube y de Spotify. Las puedes oír para que puedas ponerte en contexto si así lo gustas, ¿verdad? El día de hoy vamos a tener una enseñanza más en esta serie y se titula ¿Cómo opera a mi favor la gracia de Dios? Vamos a aprender en esta enseñanza 3 puntos importantes, como vez tras vez lo hacemos. La idea de utilizar una guía de 3 puntos es con la intención de que el tema mantenga una línea perfecta y evitar divagar, evitar andarnos perdiendo dentro del tema. Esa es la razón. Y al mismo tiempo nos ayuda a nosotros para ir cuadrando el mensaje. Porque yo tengo toda mi vida en la vida cristiana, en la iglesia, y de verdad te digo, son incontables las veces que he escuchado predicaciones que no tienen pies y cabeza, que no tienen forma, y al final no sé realmente de qué se habló. Entonces, eso me ha causado siempre algo y me he preguntado, ¿no se podrá? Por esa razón les predico de esta forma, con la intención de que tengamos un arranque en un punto y vamos a llegar a este punto y el mensaje de lo que se habló quede cuando menos. La verdad es que sondear el tema de la gracia es enorme y no lo vamos a poder agotar en una sola sesión. Pero te voy a hablar de 3 puntos. Estos puntos son, ¿qué significa entonces gracia? Aunque ya lo vimos, pero voy otra vez a tocar por definición qué significa gracia. Y luego vamos a hablar del segundo punto. La gracia es poder para salvación. Y el tercer punto, la gracia es poder capacitador. Amén. Sobre estos puntos vamos a hablar nuestra enseñanza. Así es que te invito a que por favor te olvides, deja lo que está pasando en el Super Bowl, deja los negocios, deja todo. Pon tus 5 sentidos aquí, que no solamente esté el cuerpo, sino que esté también tu mente. Porque a veces, uno se da cuenta cuando esta persona aquí está, pero su mente anda en otro lado. Porque a veces me muevo y el cuerpo pues está fijo, ¿verdad? Pero los ojitos quedaron clavados allá. Y esta persona ya no está aquí. Que no nos pase eso. Tengamos nuestra mente aquí.
olvídate, va a ser solamente unos 45 minutos los que vamos a dedicar para esto. Comencemos. Primer punto. ¿Qué significa gracia? Mira, te voy a hablar de mi experiencia en relación con la gracia desde que yo era niño, al ir creciendo, al ir avanzando en años. Por muchos años viví sin entender lo que era la gracia de Dios. Yo pensaba que era un poder místico que venía sobre ciertas personas, que Dios les daba a aquellos que eran más espirituales, aquellos que cuando les hablabas eran pausados y amén, hermanos. Y luego tomaban la Biblia y la traían siempre aquí. Y cuando caminaban, yo pensaba que ellos eran los que la gracia de Dios ahí estaba con ellos. Yo los percibía como superhéroes. Pensaba que era un poder sobrenatural y misterioso que operaba en los creyentes más santos, en los que eran más consagrados, en aquellos que oraban muchísimo, en aquellos que ayunaban mucho y que nunca faltaban a la iglesia, que eran bien comprometidos, que participaban en todos los eventos. Yo pensaba que esas personas que tenían esa imagen, sobre ellos estaba la gracia. Me parecían humanos perfectos. Yo creía firmemente que la gracia de Dios se depositaba en los que se esforzaban más y en los que eran más religiosos. Y la verdad, que lejos de la verdad estaba. También creía que la gracia de Dios operaba solo en aquellos que hacían milagros, que oraban por los enfermos, aquellos que se atrevían cuando había que ir a orar por unos hermanos o por unas personas que están endemoniados, y los que iban y que tenían ese valor, ese ímpetu. Decía yo, estos son sobre los que está la gracia de Dios. O aquellos que sabían mucha Biblia, que cuando se trataba de hablar, hablaban con toda la palabra, se la sabían de memoria. O aquellos que tenían una imagen muy respetable de la fe cristiana, como por ejemplo, para mí los pastores, los ministros, los obispos de la denominación, eran sobre los que estaba la gracia. Y yo tenía la idea que Dios no tenía en su radar de visión a aquellos menores, aquellos en los que no figuraban de manera importante ni destacaban en ningún ministerio en la iglesia. Yo pensaba que ellos, pues, como que no, la gracia es para una especie VIP de cristianos, ¿no? Y no para cualquiera. Yo pensaba entonces que se necesitaba hacer muchas obras y tener nombramientos y distinciones entre la reunión, entre la familia, entre la iglesia, para poder merecer que la gracia se depositara sobre mí. Así pensaba yo, y lo pensé por muchos años. Hoy me doy cuenta que esto no es así. Y así como me pasó a mí, quiero hacer una invitación para que no te pase. Necesitamos entender bien lo que es la gracia de Dios y sobre quiénes está. ¿Ok? Y la Biblia dice lo siguiente. Quiero mencionar algo. Vamos a leer un versículo bíblico para poder comenzar. La Biblia dice en Juan 1:17, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable, la versión Reina Valera, habla de gracia. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, la gracia, el amor inagotable, el don inmerecido de Dios vino a este mundo. ¿En quién? En Jesús. Entonces, Jesús, cuando Él vino, Él trajo la gracia de Dios. Él trajo la verdad. Así que, hermanos, la gracia está en Jesús y la recibe aquel que cree en Jesús. Entonces, la gracia se extiende a todo aquel que cree. En Él se deposita la gracia de Dios. ¿Sí? Y Jesús llegó aquí y se la trajo del cielo, trajo el amor de Dios. Dios extendió su mano al hombre y fue de gracia. La gracia es un rasgo del carácter de Dios y es de los más amplios y difíciles de comprender. ¿Por qué razón? Porque puede significar muchas cosas en situaciones distintas. De modo que no existe una sola palabra en nuestro lenguaje para obtener su significado en su totalidad.
Pero vamos a ver qué significa desde el vocablo original. En el vocablo griego, gracia viene de una palabra charis o charis y significa dos cosas diferentes. Y la primera cosa que significa favor o bendición que no merecemos. ¿Sí? Es un don o un bien que recibimos gratuitamente de parte de Dios y que jamás lo podríamos recibir debido a lo que nosotros hagamos. Jamás. Es un regalo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tus hijos no se portan muy bien, Claudia? Pero se acerca contigo y te dice, ¿qué crees, mamá? Voy con mis amigas, voy a ir a cenar. ¿Me das dinero? Me acabas de decir que le vas a dar unos buenos fajos. Pero se acerca contigo y te dice, mamá, quiero ir con mis amigas, ándale, tengo mucho tiempo que no las veo. ¿Me das dinero para ir a cenar? ¿Y qué haces? Está bien, hija. Eso no se lo merece, porque acaba de decir que él se merece unos fajos. En cambio, le da para que vaya a cenar. No se lo merece, pero se lo dio. Es un regalo no merecido. Eso es gracia. Eso es gracia. Mija, estoy solamente tomándote como ejemplo, pero es que te quiero hacer reír porque me gusta mucho que te rías. Entonces, es algo que recibimos y que jamás lo podremos ganar por nuestro propio mérito, ¿sí? Jamás, jamás. Atiéndanlo al niño, no se preocupen, sin problema, vayan con él. El segundo significado de la palabra gracia en el original significa fuerza que viene de Dios que nos capacita, ¿para qué? Para todo. Fuerza que viene de Dios hacia nosotros y nos capacita para todo. Ok. ¿A qué te dedicas, Claudia? Oh, ya te agarré, ¿verdad? De bajada. Te agarré a ti nomás. ¿A qué te dedicas, Claudia? A maquillar gente. Ok. Si tú crees que Dios se ha acercado y te ha dado el regalo de su gracia, esa gracia te capacita para ser la mejor maquillista. ¿Sí? ¿Qué haces, Arabeli? ¿A qué te dedicas? Administración. Ha habido ocasiones en las que te metes en problemas porque los ajustes de las cuentas no checan y no sabes dónde está la situación. Ahí aplica gracia. Ponte en contacto con la torre control, que es Papá Dios, y dile, Padre, tu gracia, extiéndemela en este instante, la ocupo porque estoy en un problemón y si no lo resuelvo, ahí extiende, te capacita para que te vuelvas diestra para ver los números, para ver esos que no están a simple vista. Eso es gracia de Dios, nos ayuda en todo. Guillermo, ¿a qué te dedicas, Guillermo? Logística. Y qué latosos los choferes, ¿verdad? Batallosos y bueno, ahí la gracia de Dios se extiende para ti, para que como coordinador de ellos tengas ángel, tengas un don con ellos y ellos quieran contigo y se alinean. Dios te ayuda y te capacita en lo que estás haciendo. ¿Y sabes qué? En cualquier oficio, cualquier profesión que estemos haciendo, cada uno de nosotros, es una fuerza que viene del cielo y opera a través nuestro. Pero opera en el que lo cree. En el que no lo cree, no pasa nada. Pero en el que sí lo cree, en él opera. Y lo vuelve mejor en lo que hace. Porque esa fuerza que viene de Dios nos capacita, nos enseña, nos vuelve diestros en todo lo que hagamos. Esto significa por definición gracia. Hermanos, desde el origen de todo,
Dios es la fuente inagotable de gracia. Dios es el origen de todas las cosas. Él es la fuente inagotable de gracia y quiero que observes esto. Dios es el origen de todo y la fuente proveedora de toda gracia. Cristo es el canal por medio del cual llegó a ti y a mí. Pero se manifiesta en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Porque Jesús, cuando trajo la gracia, dijo: les conviene que me vaya, porque el que voy a enviarles, no se la van a acabar con él. Es el Espíritu Santo. Es el que hace que la gracia de Dios opere a través de nuestras vidas. Y es el que hace posible todo esto que estamos hablando. Estando el Espíritu Santo en nosotros, somos capaces de vivir como Dios espera. Estando el Espíritu Santo en nosotros y teniendo nosotros compañerismo con Él, conociéndole, amistando con Él, dándole espacio en nuestras vidas, porque es el invitado especial en nuestro corazón, ¿verdad? Pero muchos de nosotros lo invitamos para que entrara en nuestra vida cuando aceptamos a Jesús, y está ahí sentadito en la sala de nuestro corazón, pero nosotros andamos por la casa, por todos lados, y nunca venimos ni le ofrecemos un vasito de agua. Estoy hablando hipotéticamente, ¿eh? Nunca venimos a amistar con Él, nunca venimos a hablar, no nos relacionamos con Él. Ahí está sentadito nomás, pero ignorado. Y no debemos de hacer eso, hermanos. El Espíritu Santo hace posible todas las cosas que Dios ya nos ha dado. Y tú y yo seremos capaces de vivir como Dios espera, y no habrá nada imposible para ti, para mí, con Él. Todo será posible si lo podemos creer. Él lo hará posible. Él hará que se manifieste lo que estamos creyendo a Dios. Pero como les acabo de decir, la clave para que esto pueda operar es la fe en nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no opera esto. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en la Facultad de Medicina, estaba en cuarto semestre, y me acuerdo que yo venía arrastrando del semestre anterior la materia de farmacología. Era de las más difíciles. Y cuando cursé el cuarto semestre, debía terminar cuarto semestre con todas las materias acreditadas, si no, no podía pasar a quinto semestre, era como un filtro. Y me acuerdo que yo le tenía miedo a la materia de farmacología. Lo cierto es que en una ocasión hablé con el Señor y le dije: Padre, yo deseo pasar esta materia. Te pido tu ayuda. Te pido que me ayudes, que me extiendas tu gracia. ¿Y saben qué me habló el Señor? Me dijo, un pasaje de Isaías, me dijo: he aquí yo he puesto en Sión una piedra reprobada por los hombres, pero aprobada por Dios. El que creyere en Él no será avergonzado. Así me lo dijo. Y yo empecé Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Y Dios me respondió. Me hizo ver que si yo creo en Jesús, por su gracia, Él me concede lo que yo desee. Y me acuerdo que cuando llegó el día de mi examen, yo estuve días y días, me trasnochaba estudiando, pero había una convicción. Papá Dios me dijo que si creía en Él, no sería avergonzado. Y yo estudié, pero llegó el examen y yo temblaba de miedo por el examen. Y me acuerdo que le dije a Dios, muy osado, yo joven, inmaduro y demás, le dije: Padre, el día que yo me presente a mi examen, era un auditorio en donde cabíamos alrededor de 1,500 personas. Entonces, yo le dije al Señor, siempre que hacíamos exámenes ahí, había como cerca de 20 médicos de la facultad, maestros. Y yo le dije a Dios: Padre, te quiero pedir, por favor, como muestra y para confianza mía,
que tú estás aquí, que el día que presente el examen en ese auditorio, el momento en el que yo vaya a entregar mi examen, me lo reciba un médico que traiga una camisa roja. Qué osado yo, que traiga una camisa roja, le dije a Dios. Imagínate, médicos, no hay nadie más formal, más así, pero con una bata blanca y camisa roja, como que está medio desentonado. O es daltónico, no sé, pero como para que no se dé cuenta que el color rojo chilla. Pues yo le dije una camisa roja y que él me recoge el examen. Pues no les hago largo el cuento. Pero yo estaba bien confiado en Dios. Cuando empezamos el examen no había ni uno con camisa roja. Y mi fe empezaba a flaquear. Y decía, ay. Y empecé a ver el examen con otros ojos. Lo cierto es que llegó un momento en que dije, Padre, si tú a Moisés le abriste el mar rojo, ¿qué es para ti un mediquito ahí con camisa roja? Me voy a despreocupar, me voy a poner a hacer el examen. Y me puse a contestar el examen. Llegó el momento que terminé mi examen y levanté la vista. La verdad me desconecté de esa idea. Cuando levanté la vista, vi en el auditorio un doctor con camisa roja. Me empecé a alegrar tanto y llegó el momento en que yo iba a entregar el examen, empecé a revisarlo, se empezaron a ir los alumnos se quedaron muy pocos y se reunieron los 20 médicos, hicieron un círculo ahí en la plataforma y dije, voy a ir a entregar el examen. Padre, nomás te falta tantito. Y me acerqué y cuando yo me iba acercando, iba bajando por las escaleritas del pasillo, y los médicos se abrieron y entonces llegué yo y dije, buenas tardes, señores, y extendí mi mano. Aquí está mi examen. Y así me quedé como unos 5 segundos. Todo el mundo se volteaba a ver unos a otros y yo decía, Padre, es de la camisa roja, Padre. El de la camisa roja extendió la mano y me la tomó. Pasé el examen. ¿Sabes una cosa? Te lo platico porque parece chiste, parece cosa, pero a veces las predicaciones son tan teológicas, tan cosas, a veces que suenan, que no parecen reales, pero aterrizarlas a la vida práctica, esto es un punto, un aspecto, cómo opera en la vida cotidiana de aquel que cree. Yo le creí a Dios y Dios me cumplió. La gracia nos capacita para todo. Yo traía arrastrando un año esa materia y no la podía pasar. Lo cierto es que dije, voy a echar mano del que todo lo puede. Y lo hizo. Y así como lo hizo, mira, entiendo que esto puede no ser muy espectacular, pero sí lo es para mí. Sí lo es para mí. Entonces, en Cristo tenemos todo. El Espíritu Santo está actuando en nosotros. Nos ha sido dado para acompañarnos todos los días y vivir con nosotros. Él es para nosotros un regalo que no merecemos, y Él hace posible que tú y yo destaquemos en lo que hacemos. Si quieres jugar fútbol, te puede ayudar a que seas mejor para jugar fútbol. Si quieres ser en tu ejercicio como abogado, David, puede ser el mejor en cualquier oficio, en cualquier cosa que estemos haciendo. Dios puede intervenir y ayudarnos en nuestro matrimonio, en nuestra vida personal, en lo que sea. Él viene para ayudarnos en todo. Así es que esto es gracia, hermanos. Amén. Punto número 2. La gracia es poder para salvación. Y quiero comenzar este punto hablando lo siguiente. La Escritura dice, todos hemos pecado y por eso no podemos participar de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Y hemos quedado ajenos de la gloria de Dios. El domingo pasado estuvimos hablando sobre un tema que se tituló La ley, el ministerio de muerte y de condenación, donde pudimos entender que las Escrituras encerraron todo bajo pecado. A todos los seres humanos los encerró bajo pecado.
¿Sí? De modo que tanto judíos como gentiles somos pecadores perdidos, vivíamos sin Dios, pecando, y eso nos separaba de Dios, por cuanto todos habíamos pecado. Y no había salvación para nadie por medio de la obediencia a la ley. La ley son los mandamientos. La ley eran los rituales del antiguo pacto. El tabernáculo, el ministerio sacerdotal, todos los mandamientos, los preceptos, la ley, había que cumplirlos todos para que por medio de nuestra obediencia hayamos sido justificados de nuestros pecados. Pero el que no los cumplía todos, merecía morir. Eso estuvimos estudiando el domingo pasado. De tal manera que la palabra, las escrituras encerraron a todos los seres humanos bajo pecado, con un solo propósito: mostrarnos el único camino de salida, Jesucristo. Creer en Él para, por medio de la fe, recibir salvación. Porque nadie puede cumplir la ley. Así que el hombre estaba perdido y no tenía salvación. Pero Dios le vino a buscar y le vino a salvar. No es lo que tú y yo hicimos, es lo que Él hizo por nosotros. Jesús vino a pagar la deuda que nosotros teníamos con Dios, con el Padre, y a volvernos a la comunión con Dios. Pero eso nadie nos lo podíamos ganar, nadie. La palabra de Dios dice en Lucas 19:10: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? El hombre. El hombre se había desconectado de Dios por la desobediencia, y entró el pecado y la maldad a su vida, y caminábamos en este mundo sin Dios y sin esperanza, solos, desesperanzados, y no había manera como nos ganáramos por nuestras acciones la salvación. Pero entonces Dios nos dio el regalo, la gracia, el poder de salvación en Cristo. Nos lo regaló. Por eso es que gracia es poder para salvación, para todo aquel que cree. La escritura lo dice, mira, en Efesios 2:1 en adelante: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, porque nadie lo merecíamos. Entonces la gracia de Dios es poder para salvación. Y como estuvimos hablando el domingo pasado, hay una diferencia muy grande entre la ley y la gracia. Mientras que la ley enfoca en el comportamiento humano, o sea, tiene que obedecer, enfoca en el comportamiento humano, hay que obedecer la ley. Aquí desobedeció, había que traer un cordero, matarlo, derramar su sangre, y que el ritual de los sacerdotes, para que entonces se perdonara la culpa y la persona pudiera continuar caminando, pero obedeciendo los mandamientos, porque la ley enfoca en el comportamiento, en la conducta del ser humano. En cambio, la gracia nos muestra lo que Dios ha hecho por nosotros. La gracia no enfoca en el comportamiento nuestro, enfoca en lo que Cristo hizo por ti y por mí. Y eso es por gracia, eso es un regalo que no merecemos. Claro que gracias a Dios, chico. En el antiguo pacto, el que desobedecía moría, porque era el antiguo pacto, pero hoy nosotros vivimos bajo un mejor pacto, sobre mejores promesas, sellado por la sangre y la vida de Jesús. Él hizo todo para que tú y yo viviéramos.
Amén. Es por esta razón que una de las formas como la gracia actúa en favor nuestro es que cuando tú y yo estábamos perdidos y en pecado, Él nos alcanzó. Su gracia nos alcanzó. Su amor que no merecíamos lo extendió y nos dio salvación por fe en Jesucristo. Así que, hermanos, es por fe. Es un regalo que no merecemos. Es gracia para salvación. Último punto. La gracia es poder capacitador. Comienzo hablando de esto. Gracia es poder capacitador. Comienzo con este versículo que dice en 1 Corintios 6:19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. El creyente, hermanos, el creyente en Cristo necesita convencerse que tiene al Espíritu Santo en su interior. Y que el Espíritu Santo no vino a nuestra vida, no está ahí dentro de nuestro interior porque está de vacaciones. El Espíritu Santo no está allí para venir a tomar un tiempo de descanso. Tiene un propósito para estar ahí adentro. Y es actuar por medio, a través nuestro, darnos su poder capacitador para todo. Y yo lo englobo en dos cosas. Uno, en nuestra vida cristiana, el Espíritu Santo nos ayuda a vivir nuestro cristianismo apartados del pecado. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes, después de haber recibido al Señor en su corazón, ya no han pecado? Ni si alguno me dijera, yo no le creo. No se puede. Mientras vivamos en este cuerpo, no se puede. Pues para eso nos dio al Espíritu Santo, para ayudarnos a vivir como Dios manda. Es poder capacitador. Lo que no podemos, Él lo hace posible en nosotros. El proceso de la santificación es justo esto a lo que estoy hablando aquí. El deseo de Dios es que tú y yo seamos santificados. A partir de que llegamos a Cristo, que Él llegó a nuestra vida, a partir de ese momento Él nos ayuda. Y nos damos de tropezones y nos da levantones, ¿verdad? No nos deja en el piso, nos ayuda a vivir. Y tenemos la puerta abierta. Si alguien entró, rompió la relación con Dios, cometió, se comportó mal, venga al Señor, venga ante el trono de la gracia. Está abierta la puerta para hallar gracia y misericordia para el momento que lo necesitamos. Ninguno puede decir que se mantiene sin pecado, porque es mentiroso, le hace a él mentiroso, dice la Escritura. En cambio, dice, vengan todos, confiesen sus pecados delante del Señor, y Él los libera de ellos. La muerte de Jesús, la sangre de Jesucristo es poderosa para perdonar todos los pecados que cometimos en el pasado. Pues sí, pero también los del tiempo presente. Y los que todavía no hemos cometido, el Señor, si tú y yo venimos al Señor, Él nos los perdona. Hay promesa para ello. El Espíritu Santo lo hace posible. Es el Espíritu Santo el que redarguye en nuestro interior. ¡Ey, la regaste! Ven, ponte a cuentas. Entonces venimos al Padre. Padre, me equivoqué. Cometí este error, actué de esta manera. Y entonces Él nos ayuda a vivir apartados del pecado. Y se van escribiendo lecciones de vida en nuestro interior y para ya no volverlos a cometer, ¿verdad? Y vamos, como dice la Escritura, nos lleva en un proceso. Nos estamos viendo como en un espejo y cada vez, conforme más va pasando el tiempo, nos vamos convirtiendo a la imagen que nos refleja ese espejo, que es Cristo. Cada vez nos vamos pareciendo más a Él. Y eso no sería posible sin el apoyo, sin la ayuda del Espíritu Santo. Y eso es gracia. La palabra de Dios
Dice en Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esto lo dijo Pablo. Y Pablo también dijo, híjole, quiero hacerlo bien y no, hago lo contrario. Qué miserable de mí, dijo. Que encuentro dentro de mí una ley diferente que me empuja al pecado. Y él lo dijo y quedó escrito, y eso expresa el sentir de todos nosotros. Pero Eleazar, ¿cómo que nos ayuda en nuestra debilidad? ¿Cómo el Espíritu Santo nos ayuda? Bueno, para empezar, ¿de dónde viene nuestro socorro? Del Señor. Entonces el Espíritu Santo, hay veces que nosotros nos sentimos tan mal que queremos hablarle a Dios y no articulamos palabras, no sabemos cómo. Entonces el Espíritu Santo en ese momento habla con el Padre por nosotros. Y fíjate cómo lo dice. ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo para ayudarnos en nuestra debilidad? Intercediendo por nosotros ante el Padre. Y dice la Escritura, esta parte es la que ya leímos aquí arriba. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo de acuerdo a la voluntad de Dios. Él pide correctamente, pero lo hace por ti, por mí. Cuando tú y yo no sabemos cómo expresarnos, cómo pedirle a Dios, el Espíritu Santo con gemidos delante del Padre, algo que tú y yo no podríamos hacer, Él lo hace, pero está intercediendo por nosotros, por nuestras debilidades. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a vivir apartados del pecado. Cada vez que vivimos un evento de estos, hace eso el Espíritu Santo por nosotros. Oye, Eleazar, pero ok, eso suena muy espiritual, suena qué es lo que pasa acá en la dimensión del Espíritu con Dios y demás, pero yo vivo aquí en la tierra, yo soy ser humano natural. ¿Qué onda conmigo aquí en la tierra? ¿Cómo opera el Espíritu Santo aquí en mi vida natural? ¿Qué hace por nosotros en la dimensión natural donde vivimos? Y quiero que por favor pongas mucha atención en lo que voy a decir. El Espíritu Santo, la gracia de Dios, el poder capacitador, dijimos que nos ayudaba en dos cosas. Una, nos ayuda a vivir apartados del pecado. Pero, número dos, nos ayuda en esto. Y por favor, antes de que hagas un juicio de ningún tipo, escucha lo que voy a hablar. Nos ayuda a emprender y a prosperar económicamente. El creyente, hermanos, además de mostrar a otros que tiene una vida nueva en Cristo, necesita ser prosperado económicamente. La Biblia describe que somos un pueblo bendecido por Dios, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí son bendecidos? Pero ¿cómo mostramos a la gente de al lado que somos bendecidos? Somos el pueblo escogido por Dios, somos bendecidos, la bendición de Dios está sobre mí, pero estamos yéndole a pedir dinero prestado. No tenemos a veces ni para pagar la renta. ¿Verdad que cuando llegamos a un momento de esos, nuestra fe interior se afecta? Pareciera como que, ay Dios, entonces, ¿qué onda? ¿Eres cierto? ¿Eres verdad? ¿O eres un cuento chino que me vendieron? Como que no hay congruencia. ¿Y sabes qué? Yo he vivido esto y me ha atormentado por muchos años y gracias a Dios, Dios está trayendo luz. Nadie puede, mira lo que dice la Escritura. Esta promesa Dios se la dio a Abraham, le dijo en Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y esa promesa que Dios le dio a Abraham, la tenemos tú y yo el día de hoy, porque Cristo mora en nuestro corazón. Entonces, por causa de la simiente de Cristo en nuestra vida, somos benditos de Dios. Y esa bendición debe de manifestarse.
debe expresarse, debe ser visible. La palabra de Dios en Deuteronomio 8:18 dice: recuerda siempre que el Señor tu Dios es el que te da el poder. ¿Para qué? ¿Para qué? Para obtener riquezas. Y Él lo hace para cumplir la promesa que le hizo a tus antepasados. Dios le dijo a Abraham, le dijo: serás bendición. En ti voy a bendecir todas las familias de la tierra. Y la escritura habla en Hebreos que dice que no se refería a todos los descendientes, sino a una semilla que era Cristo. Habría de salir de la simiente que descendería de Abraham en Cristo. Y ahora en Cristo, Cristo es el bendito de Dios. Y todo el que cree en Él y lo recibe en su corazón, por causa suya, tu vida y tu familia, recibe la bendición que le fue prometida a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces somos bendecidos de parte de Dios. Pero yo quiero preguntarte, cuando se acerca un pordiosero, se acerca alguien y te pide, te extiende la mano, si eres bendecido de Dios, si eres para bendición y no tienes para darle, es contradictorio, ¿verdad? Soy hijo de Dios y no tengo. Tampoco podemos extender el reino de Dios en la tierra si no contamos con los recursos económicos para que eso pase. La palabra de Dios dice que nos ha sido dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es poder capacitador que nos ayuda a emprender y a prosperar económicamente. El Espíritu Santo nos da ingenio para pintar mejor el pelo, para usar técnicas y adquirir habilidades para ser simétrico cuando estás pintando la sombra de un ojo, la sombra del otro, y que la gente, mientras los estás ahí tocando, el Espíritu de Dios está abundando en ti y la bendición que ha llegado a tu vida llega a ellos. Y cuando llega el momento del cobro, ¿cuánto va a ser? No, pues son 3,000 pesos. Mire, le voy a dar 5 porque me sentí tan contento. La gracia de Dios operando, capacitándonos. Esa bendición se ha de derramar de manera que sea visible a los demás, hermanos, pero no opera esta gracia de esta manera porque no la creemos. Ahora verás, te voy a recomendar con mis hermanas. Y en esa semana, ¡bum!, tu agenda se llenó, porque vinieron 3 hermanas, pero cada hermana te trajo otras 2. Y tienes tu agenda llena. La gracia de Dios operando, la gracia de Dios ayudándonos, volviéndonos más diestros, más capaces en lo que estamos haciendo. Porque ese poder capacitador nos ayuda en nuestro trabajo, nos ayuda en todo lo que hacemos, nos ayuda si queremos hacer cualquier cosa, para eso ha sido dado. Y por eso está allí, hermanos. Pero ¿sabes una cosa? Y no quise sacar muchos versículos de la palabra que apoyan en este sentido. Porque hay muchas corrientes actualmente en el evangelio, en el cristianismo, que se han filtrado, de manera que muchos lo han adulterado y lo han usado mal. Pero hay algo que es real. Dios desea que tú y yo seamos prosperados. Y si está en el corazón de Papá Dios, es porque es una realidad y para eso nos dio al Espíritu Santo. Nuestro corazón siempre le va a pertenecer a Dios. Habremos de caminar siempre en la abundancia, pero con un corazón humilde delante de Dios. La bendición de Dios no es para perjudicarnos. El dinero no es malo, es la actitud que asume nuestro corazón ante el dinero. Pero el Hijo de Dios ha de ser bendecido, ha de ser prosperado. Así es que, hermano, te invito para que empieces a preguntarle al Espíritu Santo
te aclare más sobre esto para tu vida. Que te lo aclare más, que te lo enseñe. ¿Sabes una cosa? De repente nosotros le queremos ayudar a Dios, entonces necesito más ingreso, entonces me agarro un doble trabajo. Y te fatigas más y lastimas tu casa, la relación con tu esposa, con tus hijos, porque ya no estás, porque necesitas doble trabajo, porque quieres más economía. Pídele a Dios, Dios te puede dar ingenio, desarrollar habilidades. Dios te da el poder capacitador. Es más, por Dios, allí está dentro de ti. Pero hay que creerlo. Hay que creerlo. La palabra de Dios dice en Salmos 127, 1 y 2, dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Te quiero invitar para que suplas aquí palabras. Y en lugar de ponerle aquí constructores, pon tu nombre. Y dice así: si el Señor no construye la casa, el trabajo de Eleazar es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla, yo velar y yo juntar a gente para cuidar y velar la ciudad, es en vano. No sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso ¿a quiénes? A sus amados. ¿Hay alguien aquí que es amado del Señor? Pues es para ti, es para mí, pero hay que creerlo. Así que, hermanos, ya para terminar, ¿cómo opera entonces a mi favor la gracia de Dios? Pues la gracia de Dios, en primer lugar, es poder para salvación. Fuiste salvo un día, ahí está una manifestación, una forma como la gracia de Dios opera a favor tuyo. Te dio salvación, no lo merecíamos, nos la dio, nos la regaló. ¿Cuál es la otra forma? Pues la gracia es un poder que nos capacita en dos áreas importantes. Primero, para vivir apartados del pecado, para que nuestra vida vaya en el proceso de santificación. Y la segunda, para que seamos prosperados económicamente. La ley, si tú recuerdas, en Deuteronomio 28, habla y dice: todos los mandamientos de Dios deben de ser obedecidos. Y he aquí derramaré bendición sobre ustedes. Y empieza a hablar sobre la arteza de amasar, es decir, sobre donde se hace la comida. Habla de los campos, habla de los ganados, habla de las ovejas, habla de tu trabajo. Todo será prosperado, será bendecido. Y luego habla acerca de la unidad de tu familia. Y también habla en el capítulo 28 de la salud física tuya y de tus hijos. Así es que en la ley las bendiciones por la obediencia de la palabra de Dios está en tres áreas: económico, salud y familia. Las mismas que la gracia de Dios nos extiende el día de hoy. Pero es para aquel que cree, no para el que no cree. Hermano, la gracia de Dios es el poder de Dios para lograr todo eso que te estoy hablando. Mientras vivamos aquí en la tierra, no es para la vida eterna, Lo va a hacer para todos en la vida eterna, pero puede serlo desde este tiempo que estamos viviendo aquí en esta tierra todavía, hasta que muramos, pero es solo para los que lo toman. Por eso dice la Escritura: el reino de los cielos, los valientes lo arrebatan. Lo arrebatan. Se actúa con carácter, con decisión, se toma. Aunque no haya amenes, pero eso es verdad. Pónganse de pie, por favor. Yo te invito para que vayas a tu casa el día de hoy y toda la semana estés hablando con Dios sobre esto. Escucha nuestro canal de Spotify y vuelve a oír la enseñanza. Construye en tu vida esa relación personal con Papá Dios.
Utiliza la palabra, el estudio de la Biblia, tus tiempos de oración con Dios, para que te fortalezcas en esa relación con el Espíritu Santo, nuestro compañero, nuestro guía, nuestro ayudador. Para eso fue enviado, para favorecernos en todo. ¿Por qué vivimos ignorándolo? ¿Por qué somos así? Que Dios despierte nuestra vida en esta relación de comunión con Él. Cierra tus ojos y habla con Papá Dios de lo que Él te habló a ti en lo personal. Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Esta mañana, Señor, nos has hablado con una palabra que conforta nuestro corazón. Nos alegra, Señor. Nos hace sentir felices, nos hace sentir amados. Tu gracia se ha extendido a nuestras vidas, Padre, sin que lo merezcamos, para salvarnos, pero también para ayudarnos a que logremos todas las cosas. En primer lugar, que podamos vivir nuestra vida cristiana, y en segundo lugar, que prosperemos en todas las cosas y entonces podamos mostrar a todos, Dios mío, que somos ese pueblo escogido, ese pueblo bendecido por ti. Pero ¿cómo podremos mostrarlo si no somos prosperados? Si no tenemos recursos. Padre, ayúdanos a cambiar nuestra mentalidad. Ayúdanos a sacar de nuestro interior aquello, Señor, que nos hacía pensar que tener dinero era malo, era pecado. Padre, no es así. El pecado está en el corazón, no está en el dinero, en el objeto. Está en el corazón del ser humano, en aquel en el que levanta del dinero un Dios y lo adora y lo venera con su vida, con sus acciones, y vive movido y motivado por la ambición en lugar por un corazón de agradecimiento. Tú nos quieres prosperar, Dios mío, y que abundemos en recursos económicos, pero que nuestro corazón se mantenga en conexión contigo, en humildad, entendiendo perfectamente de dónde proceden todas las cosas, para que hagamos un uso correcto de los recursos, Padre, para que nosotros podamos bendecir y sembrar en tu reino y podamos suplir todas nuestras necesidades en casa, darle todo lo que nuestra familia necesita, desde educación, alimento, techo, un carro, Señor, unas vacaciones. Todo eso, Dios mío, es bueno para las familias. Eso une las familias, no para que nuestro corazón se pierda. Padre, gracias, porque hemos entendido que tu favor, tu gracia opera en favor nuestro para darnos todo. No lo merecíamos, Señor, pero por tu amor nos extendiste tu gracia. Gracias, Padre, por ella. En el nombre de Jesús. Amén.